Parte de Dios. El otro nombre más claro sería, hermanos, juego peligroso. Así podríamos denominar a esta predicación. ¿Sí? Dios los bendiga desde la iglesia de en Español, México, desde la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas, la ciudad más dulce de la República Mexicana, donde se produce la mejor azúcar del ingenio azucarero, desde Jicotenca, Tamaulipas, para la Unión Americana, para la República Mexicana y para todo el mundo. Que el Señor les bendiga, abrazos y besos para todos ustedes. Denle like si les gusta este programa, denle compartir para que muchas personas puedan ver esta predicación. Si usted nos quiere seguir en nuestras predicaciones en el canal de YouTube Domingo Valadez, puede abrir nuestro canal. Suscríbase para que le estén llegando nuestros mensajes ahí a su teléfono. Y que Dios les bendiga en esta tarde para que podamos escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ver, hermano, en esta parte el libro de Jueces. Vaya al libro de Jueces conmigo. En el libro de Jueces que estamos siguiendo, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Verso 16 al 21, lo vamos a leer para que podamos ver lo que vamos a escuchar, para poder entender, ¿verdad?, la palabra de Dios, y que usted pueda leerla conmigo para que podamos entenderla, hermanos. Amén. Puestos de pie, Jueces 16, vamos a hablar de un personaje, hermano, muy conocido, se llama Sansón. Vamos a hablar de este interesante personaje en la Biblia, que para los niños cantamos cantos, cantamos coritos, pero ¿quién es Sansón y qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa estar hablando de Sansón? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta cita para que podamos explicarla. Verso 16, lo leemos todos al verso 21, al verso 20. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acércame un poquito más. ¿Sí? Aleluya. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios, y desde el vientre de mi madre, fíjese bien, ¿desde dónde lo había escogido Dios? Desde el vientre de mi madre, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero que habían pagado por Sansón, hermano. Los filisteos le habían pagado a Dalila, ¿verdad?, la traición. Verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Fíjese bien lo que dice, pero él no sabía. Sí, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A ver, léalo conmigo. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesucristo, por permitirnos predicar la palabra, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque ya estamos aquí para predicar tu palabra. Señor, bendícenos, bendice a mis hermanos, el corazón, su alma, y bendice mis labios, y bendice mi corazón, para que esta palabra también sirva para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos, Señor, en especialmente este mensaje. Señor, bendícenos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. A todos mis amigos que nos ven a través de las redes sociales, buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a estudiar la palabra en el libro de Jueces, hermano. En el libro de Jueces, y relata la Biblia de un hombre muy especial. La Biblia está relatando la vida de un hombre muy especial, que fue apartado desde el vientre de su madre para un propósito de Dios. Desde que él iba a estar en el vientre de su madre, ya Dios lo había apartado. Ya estaba apartado completamente para Dios desde su nacimiento. Había sido
destinado para un propósito muy grande, para una visión muy grande de Dios. Había sido apartado para que Sansón pudiera cumplir el propósito de Dios en la vida de Israel. Israel estaba sometido, esclavizado por los filisteos, y Dios quería salvar al pueblo de Israel. Entonces planeó que naciera un hombre llamado Sansón, y este hombre era fuerte, era un hombre sobrenaturalmente fuerte, tenía la fuerza de un búfalo, podía golpear a un león y el león se moría. Tenía la fuerza tan grande que no lo podía derrotar un oso, no lo podían derrotar 1000 soldados. Era un hombre valeroso, era un hombre con una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Pero Dios lo había escogido para salvar a su pueblo. Dios lo había seleccionado. Este hombre comenzó, hermanos, en el transcurrir de su vida, en el transitar de su vida, al pasar los años, a tomar decisiones equivocadas y a permitir pequeñas cosas que lo alejaron de Dios. A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas y pequeñas cositas que nos separan de Dios. A Sansón le pareció normal tomar decisiones equivocadas. Por eso yo le decía, puede ser que este mensaje se llama juego peligroso. Porque lo que creemos que es normal, que es un juego, que es algo natural para los niños o para nosotros los adultos, nos lleva a una vida peligrosa, a estar sobre el filo de la navaja. Entonces Sansón ya había permitido tomar decisiones equivocadas, a rebasar el límite espiritual que tenía de Dios. Muchas veces nosotros rebasamos el límite espiritual que tenemos de Dios. Rebasamos el límite de ir a otro lugar, romper la barrera que Dios nos ha permitido y salirnos de la obediencia de Dios. Entonces Sansón empezó a jugar un juego muy peligroso. Sansón pensó que Dios siempre iba a estar con él. Sansón empezó a tomar decisiones que lo empezaban a alejar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a vivir un juego peligroso? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido un juego peligroso? Planeamos nuestras decisiones y tomamos pequeñas cositas que nos apartan de Dios. En el camino de la desobediencia, nosotros empezamos a tomar decisiones, a apartarnos de la desobediencia y a practicar el pecado, como si fuera muy natural. Entonces Sansón comenzó a tentar al enemigo. Sansón comenzó a planear lo que Dios no le había dado, lo que Dios no le había hecho. Sansón empezó a retar, a tentar a los filisteos. Sansón empezó a involucrarse con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo pagano, era un pueblo que había conquistado Israel y que Dios lo había permitido por la rebeldía de Israel. Pero a la gente de Israel no le permitía convivir con los filisteos, no le permitía convivir con los moabitas, con los cananitas. Dios no nos permite, hermano, casarnos con personas que no son cristianas. Dios no nos permite, hermano, unir relaciones con personas que no son de Dios. Sansón se había empezado a involucrar con los filisteos, a tener sociedad con los filisteos, a tener pequeñas cosas que lo separaban de Dios. Entonces Sansón estaba jugando un juego muy peligroso. Cuando comenzó a tentar al enemigo, comenzó a tener libertades que rompían el límite de Dios, fuera de los mandamientos de Dios. Empezó a jugar con el propósito de Dios, porque él había sido seleccionado desde el vientre de su madre, desde antes que naciera. Sansón ya había sido seleccionado por Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Nosotros fuimos seleccionados por Dios para un propósito en nuestra ciudad. Y estamos jugando juegos peligrosos con Dios. Estamos jugando, nos estamos enfriando en la palabra de Dios y nos estamos enfriando en la intimidad con Dios. Sansón lo estaba permitiendo. Sansón lo estaba permitiendo, siguiendo juegos peligrosos. Comenzó a permitir
y llegar hasta cierto punto que Dios no le había permitido. Empezó a llegar hasta cierto punto. ¿Sabe qué? Se iba a comer con los filisteos, salía a pasear con las filisteas, comía con las filisteas, comía, hermanos, con la gente que adoraba a otros dioses. Sansón empezó, hermanos, a romper los límites de Dios, pero aún Dios no lo abandonaba. Aún Dios estaba con él, porque Dios le había prometido a su padre Manoas, sí, le había prometido que Sansón sería un hombre que salvaría al pueblo de Israel. La palabra Sansón significa servir a Elohim, o sea, un siervo de Dios. Servir a Elohim, eso es lo que quiere decir la palabra Sansón. Entonces Sansón fue escogido para salvar al pueblo y empezar a conquistar a los filisteos para liberar al pueblo. Así, hermanos, hay veces que actuamos los creyentes, que somos hijos de Dios, como Sansón, que todo nos está permitido, que todo lo que podamos hacer Dios nos lo permite, y Dios nos permite ciertos límites que ya rompemos. Sí, llegamos hasta cierto punto que Dios no nos ha permitido. Fíjense bien lo que dice Jueces 13:1, y lo digo, hermanos y hermanas, niños y jóvenes. Jueces 13:1 empieza la historia de Sansón del 1 al 5. Dice la palabra: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoas, sí, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, fíjese bien, se le apareció Dios. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra. Oiga bien lo que le dijo el Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dios le dijo a la mamá de Sansón: no beberás vino ni sidra. Estaba incluido el paquete de Sansón, estaba incluida toda la familia. Que Dios le estaba diciendo a la mujer que ninguno de sus miembros de su familia bebiera vino ni sidra. Luego dice la palabra: ni comas cosa inmunda. ¿Se da cuenta? Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Desde el momento que se le apareció el ángel, Dios le dijo a la mujer de Manoas: tu hijo será consagrado a Dios, tu hijo será apartado para Dios, tu hijo deberá ser nazareno y traer el pelo largo. Todos los que nacían en Nazaret, todos los que nacían al norte de Jerusalén, al norte del pueblo de Israel, como aquí, allá en Monterrey, sí, allá en Monterrey, así eran los de Nazaret, todos tenían el pelo largo. Un nazareno se dejaba el pelo largo, no para ser hippie, sino porque era la ley. No podía tocar cosa inmunda, no podía comer cosa inmunda. Entonces era dedicado a Dios. Entonces Dios iba a nacer un varón escogido por Dios para liberar a Israel, para salvar a su pueblo. Sansón nacería de un prodigio, de un milagro, de una mujer que era estéril y de un hombre que era anciano. No había probabilidades de alumbramiento, no había probabilidades de embarazo. Pero el ángel de Jehová vino y le dijo a la mujer de Manoas que iba a tener un hijo. Entonces fue un milagro. Desde su nacimiento ya había sido escogido, hermanos. Desde que tú naciste, desde que tú llegaste a esta iglesia, desde que estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya te había escogido. Y te escogió para un propósito, te escogió para un proyecto.
te escogió para una alternativa de Dios. Y Sansón es el mejor ejemplo que podemos ver. Este hombre, hermano, que estamos explicando, este hombre que tenía todo, era rico, su papá era dueño de muchas vacas, muchas cabras, muchas ovejas, no le faltaba nada. A Sansón no le faltaba nada. Había sido destinado y dotado con una fuerza sobrenatural, pero terminó mal la vida de Sansón. Terminó mal la vida de Sansón. Jehová terminó apartándose de él, lo dice el verso 20 del capítulo 16. Jehová se apartó de él. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que venimos a la iglesia, pero Jehová se ha apartado de nuestra vida? El Señor ya no está con nosotros. Sansón todavía adoraba a Dios. Sansón todavía exaltaba a Dios. Pero Dios ya se había alejado de él por el pecado que había cometido Sansón. Ya no estaba más Dios con él. Entonces nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestro Dios ya nos ha abandonado, porque hemos quebrado los límites que Él nos ha puesto. Este hombre, hermanos, ya había sido escogido para salvar a Israel de la mano de los filisteos, para romper la esclavitud. Este hombre lo tenía todo. Ahora quiero decirte, hermano, que este hombre terminó acabado. Terminó siendo un payaso de los filisteos. Terminó siendo un hazmerreír de los filisteos, porque rompió los límites de Dios. Terminó siendo un payaso de un pueblo tirano. Terminó siendo esclavo de un pueblo tirano. El hombre que era rico, el hombre que era un siervo de Dios, el hombre que era escogido por Dios, ahora acarreaba piedras grandes para la construcción del edificio de los filisteos. Era un esclavo del pecado. Era un esclavo, hermano, de la vida. Terminó siendo un payaso. ¿De quién estamos hablando, hermano? De Sansón. Decimos, Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía los muelles. Sansón era grande. Era de estatura grande. Era corpulento y tenía una fuerza descomunal. De un golpe podía derribar un león. De un golpe podía derribar una vaca. Quedaba muerta la vaca. Dios lo había hecho así para que liberara al pueblo de Israel. Pero él se ensorbeció de su fuerza. Se llenó de orgullo su corazón. Se llenó de vanidad su poder. Y empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Sansón, hermano, significa el que sirve a Elohim. La palabra Elohim, ya se los dije hace 2 domingos, significa Dios. Sansón era un siervo que le servía a Dios. Usted es una sierva que le sirve a Dios. Usted es un siervo que le sirve a Dios. Y se está saliendo de los límites que Dios le ha marcado. Se está saliendo de los límites. El primer punto para saber si usted está alejado de Dios es ir al principio de la vida. Es ir al principio de su nacimiento. Es ir al principio. Entonces, para saber si Sansón se ha alejado de la vida de Dios, hay que ir al principio de la palabra del libro de Jueces. Y ya vimos cómo estábamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos que ir ahí porque todos tenemos una condición inicial. La condición inicial con la que arrancamos nuestra vida. La condición inicial donde estuvimos nosotros viviendo cuando éramos niños. Y a Sansón no le faltaba nada. Tenía amor del padre, tenía amor de la madre. A Sansón nada le faltaba y Dios estaba con él. Dios ya estaba con él, hermanos. Ahora déjame decirte, ¿cómo es una vida cuando usted llega a la iglesia? Sí, ¿cómo es una vida cuando usted está empezando a caminar con Dios? Usted, hermano, no quiere perderse nada. Usted, hermano, quiere participar en todo. Hermano, va a haber culto de vigilia. Ahí está usted, quiero ir. Hermano, vamos a tener una campaña y usted es el primero en asistir. Hermanos, tenemos el culto a las 5 de la tarde y usted llega a las 4:30. Porque hay una pasión, hay una condición inicial
iniciamos en la iglesia, que se va apagando paulatinamente, que se va desapareciendo cuando nosotros empezamos a hacer pequeñas cosas que no le agradan a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces usted no quiere perderse nada de la iglesia, porque usted tiene una condición inicial que está enamorada de Dios. Usted tiene una condición inicial que usted vive para Dios. Usted quiere participar en todo. Usted quiere participar cuando pintan la iglesia. Usted quiere participar cuando se hace el aseo en la iglesia. Usted quiere participar cuando se hacen actividades en la iglesia. Usted quiere participar en todo porque usted está entregado a Dios. Esa es la condición inicial de nuestra vida cristiana, cuando nos convertimos a Dios. Así que, hermanos, yo voy, dice usted, yo voy a pintar la iglesia, yo voy al culto, comienza a las 6 y llega a las 5. Usted está, hermano, con un corazón encendido. Siempre es la condición inicial con la que empezamos. Con favor, con fervor, con pasión, con amor, con benevolencia. Siempre tenemos una condición inicial con la que iniciamos, pero usted ya no la tiene. Usted ya la quebrantó. Usted y yo ya la quebrantamos. Ya no somos los mismos hombres y mujeres sencillos cuando veníamos a la iglesia, cuando iniciamos. Ya no somos los mismos, porque ya hicimos pequeñas cosas que Dios no nos mandó. Sí, usted, hermano, está con ese amor siempre. Así es nuestra relación con Dios, un principio intenso, un principio electrizante, un principio, hermano, completamente, hermano, bonito, hermoso. Ese amor con el que iniciamos es intenso y no queremos perder. Ese era el amor de Sansón, hermano, tener una relación intensa con Dios. Desde pequeño se le enseñó a adorar a Dios. Desde pequeño se le enseñó el culto a adorar a Dios. Desde pequeño se le enseñó, hermanos, a defender al pueblo de Israel. Desde pequeño se le instruyó en la guerra. Desde pequeño se le instruyó para adorar a Jehová. Pero se alejó de Dios. Sansón estaba en una condición inicial. Como dice el verso 5, ya lo leímos, hermano. Sansón fue, hermano, consagrado antes de nacer. Tal vez yo fui consagrado antes de nacer y yo no sabía. Tal vez usted fue consagrado antes de nacer y usted no sabía, sino hasta que usted tuvo un encuentro con Dios, hasta que usted tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces nos dimos cuenta que ya habíamos sido escogidos desde antes de nacer. Sansón tenía una característica muy particular, porque había sido destinado para algo grande. Sansón había sido destinado para un propósito sobremaneramente grande de Dios: salvar a Israel de los filisteos. Salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y usted tiene un gran propósito: salvar a sus padres y a sus hermanos de los filisteos de Jicotenca. Salvar a nuestros hijos de los filisteos. Salvar, hermano, a los vecinos, a la ciudad de Jicotenca de los filisteos. Tenemos un propósito por el que nosotros podemos seguir escuchando a Dios, hermano. ¿Cuál ha sido su condición inicial? ¿Cuál ha sido su condición inicial? Fría. ¿Ha sido frío para Dios usted, hermano? Ese proyecto, ese propósito que Dios le ha dado a su vida, ese propósito, ¿hacia dónde lo está proyectando Dios? ¿Hacia dónde, hermano? Escuche lo que dice el verso 25, hermanos. El verso 25. Amén. 14:25. A ver si lo encontramos. ¿Lo tiene? Capítulo 13, verso 25. Dice la palabra del Señor: y el Espíritu comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan. Fíjese bien, Sansón empezó a tener la relación con Dios en los campamentos de Dan. Ahí donde él se criaba, ahí donde él estaba pequeño, ahí donde él era joven, ahí donde él era adolescente. Dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Jehová. ¿Quién, hermano? El Espíritu de Dios se empezó a manifestar en él en los campamentos de Dan. ¿Sabe que a nosotros el Señor se nos ha manifestado en la iglesia de Destiny? ¿Sabe que el Señor se nos ha manifestado aquí en la casa de Dios? Se nos ha revelado en la casa de Dios. Desde que comenzamos a venir a la iglesia, el Señor se empezó a revelar en el corazón de nosotros. Se empezó a manifestar en nosotros. Nos gustaba cantar, nos gustaba predicar, nos gustaba asistir, nos gustaba participar.
porque la convicción inicial era muy grande en nuestro corazón, era de una gran pasión, era algo hermosamente grande, hermano, en la pasión que nosotros teníamos para Dios, una pasión enorme. ¿Cuál era el propósito de Sansón, hermano? Tenía un propósito específico, estaba marcado para un destino, estaba marcado, hermano, para ser, hermanos, un caudillo del pueblo de Israel. Estaba marcado así como los héroes de la patria de México, como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, como Felipe Ángeles. Estaba marcado, hermanos, para dar libertad al pueblo de Israel. Estaba marcado desde su nacimiento. No era una visión pequeña la que Dios había puesto en Sansón. Era una visión enormemente grande. Tal vez Sansón, hermano, gobernó en Israel por muchos años. Dios lo llevaba a ponerlo de rey. Dios quería que Sansón fuera el rey de Israel. Hermano, y fue desechado por su pecado. Fue desechado porque no se dio cuenta cuando Dios lo abandonó. Cuando Dios se alejó de él, hermano, no se dio cuenta. Sansón fue consagrado para separarse para un propósito tan grande en los planes de Dios. Nosotros hemos sido consagrados para ser separados para los planes de Dios. Tal vez yo no tenía imaginación de que un día iba a estar acá en Jicotenca, atrás de un púlpito, predicando. Porque fuimos seleccionados para un propósito grande en esta tierra, en esta ciudad. Fuimos seleccionados tú y yo para un propósito, para un plan de Dios. Fuimos marcados en nuestra vida para poder ayudar a esta ciudad a ser libre. Aquí, hermano, muchas veces esa condición inicial va cambiando a medida de que vamos caminando con Dios. Nos vamos enfriando, cada año que pasa nos vamos enfriando más. Ya no somos los mismos fervientes cristianos que cuando empezamos. Ya nos enfriamos. Estamos en esa intensidad de que todos queremos con Dios, pero no todos queremos hacer lo que Dios quiere. No todos. Aquí lo podemos ver manifestado en la vida de Sansón. El Espíritu de Dios se manifestaba en él cuando él estaba luchando, hermano, contra los filisteos. Un día él andaba caminando en los campos y salieron unos hombres a apresarlo y lo prendieron. Eran 1000 filisteos. Y dice que él en ese rato mató un asno con un golpe y le arrancó la quijada. Y la quijada estaba fresca. Y con esa quijada empezó a matar a los soldados. Mató a 1000 soldados con la pura quijada. Ellos con armas y él con la pura quijada, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios lo estaba bendiciendo. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba Él. Quiero que vean Jueces capítulo 14, verso 1. Gloria a Dios. Verso 3. Sí. Y verso 10. Dice la palabra. Jueces 14, 1. Descendió Sansón a Timanat y vio en Timanat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Vio en Tinamá una mujer de los hijos de los filisteos y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timanat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Había roto el límite de Dios. El hombre se quería casar con una persona que no era creyente. Y nosotros hemos roto los límites de Dios. Nuestros hijos empiezan a noviar con personas que no son cristianas. Nuestros hijos se pretenden casar con hombres que no son creyentes. Nuestras hijas se pretenden casar con cosas que Dios no les ha mandado. Rompemos el límite de Dios. Entonces dice la palabra, sí, le digo a sus padres: padre, ves a pedir a mi esposa, ves a pedir a mi esposa hasta los filisteos, hasta la tierra de los filisteos. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer en las hijas de los hermanos, o sea, no hay mujeres en las iglesias para que te cases. Y Sansón dijo: no,
yo quiero esa filistea, yo quiero esa mujer. Hermano, Sansón estaba haciendo pequeñas cosas que iban a alejar a Dios de él. Estaba rompiendo los límites del Señor. Sí. Dice la palabra, hermanos, verso 10. Vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón, e hizo ahí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Los padres ya habían casado a Sansón. Sansón se había casado con una filistea que no era Dalila. Había hecho cosas que Dios no le había mandado, pero aún todavía no se apartaba Dios de él, porque lo hizo Dios con un propósito. Dios, hermano, Dios puso en el corazón de Sansón poder, hermanos, tentar a los filisteos. Y la forma de tentar a los filisteos fue que él, hermanos, se enamorara de una mujer filistea para que los filisteos lo atacaran, para que los filisteos vinieran. Pero él aceptó muy enamorado de la filistea, hermano. Sansón se enamoró de una mujer que no era cristiana. Y ese es el problema de nuestras causas en nuestros matrimonios. Ese es el problema de los resultados de nuestros hijos que se casan con mujeres que no son cristianas. Los problemas siguen. Hicimos pequeñas cosas que a Dios no le han agradado, que a Dios, hermano, no le han permitido, que Dios no ha tenido, hermano, que Dios no tiene acuerdo con eso. Así que, hermano, ¿cuál es la condición inicial de nosotros? ¿Cuál es la condición inicial de nuestras vidas? ¿Cuál es? Cuando estamos enamorados de Dios, del caminar con Dios, no queremos perdernos ni un culto. No queremos perdernos ni un culto de oración, ni un culto de campaña, ni un culto, hermano, para nuestra iglesia. No queremos perdernos el ayudar en pintar, en ayudar a barrer, en limpiar. No queremos perdernos de nada cuando estamos enamorados en nuestra condición inicial. Pero cuando ya no estamos enamorados, ya no venimos a la iglesia. La condición inicial se ha perdido. Pretextos, pequeñas cosas insignificantes. Pequeñas cosas, es que tengo que irme cierra la puerta por favor y prende tantito el aire. Tengo que irme a maquillar, ya ordené, me tienen que pintar el pelo, me tienen que arreglar las uñas, hoy es día de culto, ¿sí? Hoy es día de culto. No, pero voy a ir a primero a las pequeñas cosas que nos van enfriando y nos van apartando. Pon la velocidad, bájanos porque me hace mucho ruido. Si ponen una silla, madre, prende el aire. Les digo porque yo estoy sudando. Entonces, ¿cuál es la condición inicial de nosotros, hermano? ¿Cuál es la condición inicial de nuestras vidas? ¿Cuál es la condición inicial, hermano? ¿Sí? Para que podamos ver nosotros. Ahora quiero que veas el capítulo 16, verso 1. Jueces 16. Gloria a Dios. ¿Ya lo halló? O sea, era muy resbaloso Sansón, hermano. Verso 16. Era muy prolífero con las mujeres. Verso 16 dice: fue Sansón a Gaza, tierra de los filisteos, y vio ahí una mujer ramera. ¿Qué vio? ¿Qué es una mujer ramera? Una prostituta. Y se acostó con ella en tierra de los filisteos. No era su esposa, no era con la que se había casado, era con otra mujer. Sí. Y fue dicho a los de Gaza: y Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y ahí estuvo Sansón, hermano, detenido. Luego rompió los mecates, rompió los cables y huyó. Pero Sansón fue a la tierra de Gaza, hermanos, a cometer pecado de adulterio y de fornicación con una mujer que no era su esposa. ¿Cuántos de nosotros estamos cometiendo pecado? Aunque no de fornicación, hermano, pero estamos cometiendo pecado, ofendiendo a Dios, con malas palabras, con malas actitudes, con malas decisiones. ¿Sí? Con malas decisiones para tomar, hermano, separarme de Dios. Cuando tomamos malas actitudes de decisiones, hermano, cuando estamos murmurando del pastor, cuando estamos hablando del pastor, cuando usamos a las hermanas para que podamos platicar y que nos den información del pastor, estamos matando, estamos alejándonos de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Sansón. Iba y le platicaba al pueblo de los filisteos cómo vivían los israelitas.
Iba y le platicaba a las mujeres con las que se acostaba cómo estaban viviendo los israelitas. Todo lo que pasaba acá lo sabían acá los filisteos. Todo. Dios ya se había llenado de ira. El corazón de Dios ya se había alejado, ya se había enojado, ya se había separado. Sí, ya se había apartado. Verso 4. Dice la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila, otra filistea. Otra mujer filistea. Sansón había roto los límites que Dios le había puesto. Le voy a decir una cosa. Los nazarenos tenían prohibido cortarse el pelo. Los nazarenos tenían prohibido tocar lo inmundo. Y al acostarse con la primera ramera, la segunda ramera, Sansón había tocado lo inmundo. Lo que tenía prohibido los filisteos. Tenían prohibido, hermanos, tocar animales muertos, porque los nazarenos no podían tocar un animal muerto. Dice que cuando él mató a un león y el león cayó en el valle, entonces a otro día lo comieron las aves del campo, y cuando estaba en la osamenta, las abejas empezaron a hacer un panal en sus huesos. Y dice que él fue y sacó el panal de la miel del cuerpo del león muerto, que era una cosa inmunda que Dios le había prohibido. Entonces Sansón ya había roto los límites que Dios le había puesto. Nosotros hemos roto los límites, hermano, porque Dios ha puesto un propósito en nuestro corazón, una manera de marcarnos en nuestra vida. Dios ha puesto, hermano, una alternativa en nosotros de Él, porque Él quiere que saquemos adelante el pueblo de Dios. Pero nosotros estamos haciendo pequeñas cosas que a Él no le agradan. Pequeñas cosas. Ya no venimos a la iglesia regularmente. Ya no nos paramos a orar. Ya no nos paramos, hermano, a ayudar al pastor. Ya no nos paramos a participar. Se acabó el liderazgo en la vida de ustedes. Se acabó, hermanos, la participación, la condición inicial con la que ustedes estaban enamorados de Dios. Porque ustedes estaban enamorados de Dios, querida hermana que me está viendo. Así que usted se ha enfriado. Ahora, ¿cuál es la condición de hoy? Medite un segundo, hermano, medite un segundo. Medite un segundo usted ahí en su banca, ¿sí? En este momento, ¿cuál es su condición inicial? Ya está frío para caminar con Dios. Ya usted no quiere asistir a la iglesia regularmente. Usted no fallaba ni un culto. Usted siempre estaba en la iglesia. Pequeñas cosas, hermano, que nos alejan. Hermanos, toda nuestra vida gira en torno a Dios. Toda nuestra vida, toda nuestra familia. Sí. No hacemos nada para ofender a Dios. No hacemos nada para apartarnos o alejarnos de Dios. Estamos pegados. Él es nuestra prioridad. El Señor es nuestra prioridad. El Señor, hermano, nos está reclamando que fuimos escogidos desde el nacimiento, consagrados para Dios. Sí, la prioridad se ha perdido en la vida de nuestros jóvenes. La prioridad ya no es Dios. Hay pequeñas prioridades que nuestros hijos se han apartado: las computadoras, las tablets, hermano, los cuentos, los juegos, hermano, todo se ha perdido. Los noviazgos, los casamientos de las hermanas solteras, se ha perdido porque se han apartado de Dios. Porque Dios no ha aprobado la unión familiar ni los noviazgos personales. Han quitado la prioridad de Dios en su corazón y ahora viven fríos. Ahora ya no sienten nada por Dios. Eso le pasaba a Sansón. Tuvo una novia filistea, luego tuvo una novia prostituta, y luego se casó con Dalila, otra mujer filistea, hija de nobles. Se casó con él. Pero ¿saben por qué se casó? ¿Por qué se casó Dalila con él, hermano? Sí, fíjese bien. Se casó Dalila con ellos en el verso 5 del capítulo 16 para engañar a Sansón. Fíjese bien, los filisteos le dijeron a Dalila: cásate con él y saca toda la información que él tiene para matarlo. Dice el verso 5: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos
y le dijeron: engáñale e infórmate. ¿Sabe qué era esta mujer? Era inoportuna para él. ¿Sabe qué es nuestra relación familiar, nuestra relación conyugal? Es inoportuna porque nos quita la oportunidad de venir a la iglesia. Son inoportunos los noviazgos que tienen nuestros hijos porque dejan de venir a la iglesia. Están inoportunando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Dice la palabra que los principales, los reyes, le dijeron: cásate con él, sácale la información y lo vamos a matar. Sí, y como lo podíamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Imagínate la vida de Sansón. Sansón valía 1100 ciclos de plata, una bolsota llena de plata, hermano, una bolsota llena de monedas. Eso valía la vida de Sansón, y Dalila lo traicionó por eso. ¿Por qué lo traicionó? Porque Sansón rompió los límites de Dios. Ya no había amor de Sansón por Dios. Ya no había, hermano, pasión de Sansón por el Señor. Ya no había entrega, ya no había consagración. Y eso es lo que está pasando con nuestros hijos. Ya no hay consagración. El propósito de Dios se ha acabado, se ha asfixiado. Ese es el propósito de tu vida. Ya se acabó, se ha asfixiado porque tú te saliste de los límites de Dios. Nos salimos de los límites del Señor, hermanos. Así que, hermano, ¿cuál es tu condición hoy? Comenzamos a enfriarnos lentamente. Ahorita le continúo con esto, hermano. Sí, aquí está espléndido esto. Está muy espléndido. Entonces, hermano, ¿cuál es la condición tuya en este momento? Comenzamos a enfriarnos lentamente de la condición inicial con la que empezamos. Acuérdense ustedes, cuando yo enamoré a mi esposa, yo la enamoraba, yo tenía una gran pasión por hablarle, por decirle: mi reina, mi cielo, te quiero, te amo. Le bajaba las estrellas y la luna, todo le decía. Esa misma condición sentía yo por Dios. Dios mío, aquí estoy para adorarte, Señor. Aquí escúchame, Señor, háblame, respóndeme, Padre, porque aquí estoy. Hay una condición especial que hemos perdido, hermanos. Hay una condición especial y no nos damos cuenta que Dios ya nos abandonó. ¿No te has dado cuenta que Dios ya te abandonó? Oras, pero ya Dios no está contigo. Oras, pero ya Dios no te escucha porque has roto los límites de confianza que Dios tenía contigo. Por eso, hermano, creemos que Dios nos escucha. Sansón no se dio cuenta que Dios lo había abandonado. No se dio cuenta. Dalila lo engañó 3 veces. Ay, mi amor, dime, ¿cuál es tu secreto de tu fuerza, mi amor? Dime. Y le dijo el primer secreto: con 3 hilos de estambre, con 7 hilos de estambre, amárrame el pelo y se me acaba la fuerza. Esa noche se durmió y Dalila le amarró con 3 hilos de estambre. Y dijo: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y Sansón se paró, hermano, y rompió sus ligaduras y mató a todos los filisteos. Dijo: ay, mi amor, me engañaste mucho, mi amor. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Me engañaste, que tú me decías que se iba a acabar la fuerza con tus peinados que yo te hiciera. ¿Por qué eres así, mi amor? No es así como lo trata su esposo o su esposa. No es así el engaño que hacen. Te voy a traer todo lo que quieras, mi reina, de mandado, y no le trae nada. Te voy a traer todo el sustento, mija. Cuando yo me case contigo, yo te voy a dar todo, y no te ha dado nada. Y entonces Sansón le dijo: mira, necesitas agarrarme mis guadejas para que yo pierda la fuerza y yo no pueda tener fuerza. En la noche hizo lo mismo, le ató, hermano, con cuerdas más gruesas, ¿sí? Y le amarró el cabello. Y esa noche le dijo: ¡ay, viene los filisteos, Sansón! Sansón se paró y rompió las ligaduras, hermano. Y otro día la mujer le dijo: ¿por qué me engañas, mi amor? Otra vez me engañaste. No me amas, ¿por qué no me dices el secreto que tú tienes? Hermano, era inoportuna. ¿Cuántas veces, hermano, son inoportunos los noviazgos para tus hijos, para tus hijas? Este mensaje es un mensaje para jóvenes de corazón, para jóvenes adultos, para jóvenes, hermano, que andan en noviazgo. Tu prioridad es tu novio, no es Dios. Tu corazón está muerto porque tomaste la prioridad, hermano, como Sansón tomó la prioridad de las mujeres filisteas. Por eso tu corazón ya no siente nada por Dios. Pero la tercera vez dijo: sí, mija, te voy a decir te amo, te quiero mucho. Ya ve cómo son las mujeres, hermano, para seducir a los hombres. ¿Sí se da cuenta cómo son?
Pues esa noche llorando, hermano, le berriqueaba: ay, tú me has engañado, tú no me amas, ¿por qué no me dices la verdad? Me has engañado 2 veces. Ya, mi hija, cálmate. Mira, nunca pasará navaja por mi cabeza, porque entonces perderé la fuerza, le dijo esa noche. La tercera noche. Y vino el engaño. Se durmió Sansón y llamó a un esclavo que le cortara el pelo. Vinieron los filisteos y lo apresaron. Y él se levantó a pelear. Pero dice el verso 14 de 16, pero Dios ya no estaba con él. Le sacaron los ojos, lo ataron de las manos y de las piernas, y se lo llevaron de esclavo a la tierra de los filisteos. Ese día perdió la honra Sansón, porque Dios ya no estaba con él. ¿Cuántos de nosotros decimos: es que Dios no escucha la oración? Dios ya no te escucha porque tus actividades minoritarias, las cosas simples, te han alejado de Dios. Las cosas sencillas te han alejado de Dios. Hermanos, dice la palabra, hermanos, en el verso 14, sí, capítulo 14, gloria a Dios. Dice que el Señor ya no estaba, 16:20, dice la palabra, perdón, dice la palabra: y dijo Sansón: los filisteos sobre ti, mi amor, vienen los filisteos, mi amor, vienen los filisteos. Hermano, ya lo había traicionado. Y luego despertó del sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero qué sorpresa, wow, qué sorpresa. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Nosotros estamos jugando juegos peligrosos con Dios. Estamos jugando juegos de Dios, juegos peligrosos que nos apartan de Dios. Estamos jugando listos para Dios. Sansón se quería pasar de listo con Dios. Y nosotros nos queremos pasar de listo. Este hombre, hermano, dejaba una mujer y se casaba con otra. Y dejaba esa mujer y se casaba con otra. Y todas filisteas. Su padre le dijo: ¿que no hay mujeres en Israel para que te cases acá, cabezón? ¿Que no hay mujeres aquí en la iglesia para que te cases con un cristiano? ¿Para qué andes buscando filisteos incircuncisos? ¿Que no hay hombres en las iglesias para que te busques un buen cristiano? Hace tiempo que Sansón se alejó de nosotros. Cuando Sansón entró a la cueva donde David estaba, cuando Saúl entró a la cueva, se durmió y todo el ejército estaba dormido, y los hombres de valientes de David estaban al fondo de la cueva, escondidos. Cuando David se durmió, dijeron los hombres de valientes de David: mi señor, Dios le está entregando a su enemigo en su mano, mátelo. Dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Dios. David no podía tocar al ungido de Dios. David no podía hacerle daño a un siervo de Dios. Querida hermana, cuando usted toca a una hermana de la iglesia, que usted la ofende, que usted la daña, usted toca la unción de Dios. Y cuidado con eso, hermanos. Cuidado cuando usted toca la unción de Dios, que hay una hermana, con una hermana que usted ofendió. David no quiso matar a Saúl y le arrancó un pedazo con la espada. Le arrancó un pedazo de la tela. Entonces, cuando Saúl se entera que David había estado ahí, le manda un mensaje y le dice, le reclama, entonces dile a mi señor que pude haberle matado y mándale esta tela, llévasela. No lo maté porque él es un siervo de Dios. Cuando nosotros hacemos pequeñas cosas que ofenden a Dios, Dios ya no está con nosotros. Cuando usted arremete y odia a una hermana de la iglesia, usted ya no tiene a Dios con usted. Deje su ofrenda aquí y vaya y pídale perdón a su casa. Si le escucha, ha ganado un alma. Porque si no, Dios va a arremeter contra usted. Porque Dios ya no está con nosotros. Dios ya se alejó de nosotros.
Aquí, hermano, lo que estamos viendo, hermano, es lo simple que estamos viendo, cómo Dios se aleja, hermanos, de Sansón por el pecado que hemos cometido. Hermanos, nuestra prioridad comienza a cambiar con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años. Ya Dios no es nuestra prioridad. Ya Dios es nuestro esposo, nuestra esposa. Ya Dios no es nuestra prioridad. Ahora es mi novio, esa es mi prioridad. Me importa poco lo que digan. Mi prioridad son los juegos de Nintendo, son los juegos, hermano, que hay, son las costumbres que estamos viendo en la televisión, ahora la moda que está viendo, hermano, acerca de la vida de nuestros hijos. El pecado está llegando al corazón de nuestros hijos. Ya no es la prioridad Dios, ahora la prioridad de nuestros hijos es el mundo, es el sistema LGBT, matrimonio mujer con mujer, hombre con hombres. Ahora estoy metido ahí. Eso es lo que nos está apartando de Dios, hermanos. Nos está alejando del Señor. Ahora, hermanos, nuestra prioridad comienza a cambiar. Afecta la condición inicial de nuestra vida. Pero uno de los más grandes problemas que nosotros cometemos, jóvenes, es que abandonamos esa condición inicial. Abandonamos cuando nos convertimos a Cristo. Abandonamos el año que nosotros nos convertimos a Dios. Abandonamos la prioridad necesaria que es Dios. Caemos en una rutina espiritual. Ya voy a la iglesia para entretenerme, ya voy a la iglesia para pasar un buen rato. Caemos en una rutina espiritual completamente fría, en un caminar de un compromiso espiritual fuera de Dios. Como Sansón salía de Israel y se iba a meter a la tierra de los filisteos a convivir con las prostitutas. El corazón de Sansón ya estaba frío, ya no seguía al Señor. Entonces, hermano, donde nada me sorprende, pero esa condición inicial de Sansón tenía una promesa del ángel de Jehová, que él iba a salvar a Israel. Todavía tenía esperanza Sansón, porque el ángel de Jehová le dijo: tú vas a salvar a mi pueblo, y todavía no lo salvaba. Tú vas a salvar a mi pueblo. Un gran proyecto que Dios tenía con él. Sansón ha sido marcado del embarazo para Dios. Hermanos, usted y yo no estamos aquí porque haya nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No estamos aquí, hermano, porque en la casa ya no tenemos que hacer. No estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí porque hay un propósito de Dios en mi vida. Hay un propósito, un proyecto de Dios, hermano, que va a revolucionar la ciudad de Jicotrenca. Hay un propósito que va a cambiar la vida de una ciudad. Y no hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida. No hemos entendido que la prioridad es Dios en nuestro corazón, que la prioridad es el Señor en nuestra vida. No hemos entendido. Queremos plata, queremos prosperidad, queremos carros, queremos comodidades, queremos confort. ¿Y Dios dónde lo estamos dejando a Dios? ¿Dónde se quedó Dios? Se bajó del carro, se bajó del auto, se bajó del autobús. Ya no está Dios con nosotros. Oh, qué tremendo, hermanos. Usted y yo estamos aquí, hermano, por un propósito eterno que Dios tiene con usted y conmigo. Estamos aquí por un propósito, pero lo perdemos a medida que vamos caminando, a medida que pasan los años, a medida, hermano, que nos vamos haciendo más grandes. Vamos perdiendo el propósito de Dios porque ya no sentimos pasión por la iglesia. Ya no sentimos pasión, hermano, por venir a la iglesia. Ya se volvió rutina en nuestro corazón. La segunda característica, que Sansón pierde su oportunidad, lo vamos a ver a continuación. Hay algo que me afecta en mi relación con Dios, hay algo que me afecta en mi relación con el Señor, y en ese juego peligroso, en ese juego que el pecado me aparta de Dios, en ese juego que Jehová se apartó de Sansón, hermano, y comienzo a tomar decisiones que a Dios no le agrada.
Comienzo a caminar con cosas que a Dios no le agradan. Decisiones que van afectando mi relación con Dios. Decisiones que van afectando mi relación con los hermanos de la iglesia. Decisiones que me van alejando de los hermanos de la iglesia. Ya no les hablo, ya no tengo confianza en ellos, ya no sonrío con ellos, ya no soy amable con ellos, porque yo ya perdí el propósito de mi vida con Dios. Ahora estoy viendo qué veo para criticar. Ahora estoy viendo qué escucho para oír la plática y llevarme el chisme. Ahora estoy viendo, hermano, qué tomo con mis manos. Ahora veo qué tomo con mis manos para pecar, acariciar a una mujer que no es mi mujer. O dejarme acariciar por alguien que no es mi pareja. O ahora estoy, hermano, tomando decisiones de un gusto. En lugar de tomar agua, me tomo una buena sidra o un buen vino o una buena cerveza. Decisiones que te han alejado de Dios. Decisiones que a Dios no le agradan. Decisiones que me apartan del Señor. Decisiones que permito que entre a mi vida. Yo soy el que permito que entren a mi vida. Tú eres el que permite que entren a tu vida. Ya estás completamente frío o fría. Esto marca la vida de Sansón. Esto marcó la vida de Sansón. Y Sansón empezó a tomar decisiones en su vida, hermanos, que él no podía hacer, que él no podía tomar, que él no podía cumplir. Hermanos, empieza a vivir como él quiso vivir. ¿Y sabe qué lo llevó a hacer? La vanagloria de su corazón, porque él se sentía que era fuerte y poderoso, y que si iba a la tierra de los filisteos no lo mataban porque Dios estaba con él. Se ensorbeció su corazón, se llenó de vanagloria su corazón, y dijo: yo todo lo puedo hacer. Por eso se empezó a enfriar el corazón de Sansón. Empezó a tomar decisiones, hermano, que no le correspondían. Esto marcó la vida de Sansón en un juego peligroso que permitió ciertas cosas que lo alejaron de Dios. Esto es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Ya termino, quiero concluir. Esto es lo que sucede con nosotros. Sí. Comenzamos a tomar decisiones pequeñas, hermano, decisiones que nos van a afectar en un futuro. Empezamos a tomar decisiones, pero que al final, hermano, sí, traen grandes consecuencias a nuestra vida. Van a traer grandes consecuencias a nuestra vida. Decisiones, hermano, que van a enfriar mi corazón para volverme al mundo. Decisiones, hermano, que me van a alejar del Señor, porque yo ya no siento amor por Dios, yo ya no siento amor por los hermanos de la iglesia, yo ya no siento amor por los pastores, yo ya no tengo confianza con los pastores. ¿Sabes por qué? Porque has tomado decisiones que Dios no te dijo que tomaras. En esta época, hermano, cuando nosotros o aquellos eran nazarenos, no se les permitía tocar el pelo, no se les permitía tocar animal muerto, no se les permitía, hermano, tocar a un difunto, no se les permitía tocar a una mujer impía, a una mujer adúltera. A los nazarenos le servían a Dios. Eso es la palabra que quiere decir Sansón: siervos de Elohim, siervos de Dios. Sansón era un siervo para Dios, pero le sirvió al mundo, le sirvió a Satanás. Nosotros parecemos siervos de Dios, pero tomamos decisiones como las del mundo, que no son buenas para Dios. Ellos no podían tocar, hermanos, a una mujer. Ellos no podían cortarse el pelo. Verso de Jueces 14:8. A ver si doy, hermano. Jueces 14:8. Lo leemos todos. Jueces 14:8. ¿Ya lo hallaron? Dice: y volviendo después de algunos días, Sansón, para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo que
¿Qué fue a ver? El cuerpo muerto. Y Dios le permitía ver un cuerpo de un muerto. Entonces, hermano, Dios no le permitía a Sansón ver el cuerpo de un muerto. Y era un simple animal. Y dice la palabra aquí, hermanos, y de un cuerpo muerto de león que él había matado. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Verso 9. Y tomándolo en sus manos, ¿qué hizo, hermano? Se acercó al cadáver del león y sacó el panal, hermano, de los amentos del león, sacó el panal que estaba en lo inmundo. Nosotros a veces vamos y sacamos el panal de lo inmundo, hermano, en donde estamos viviendo, en donde estamos teniendo nuestra relación en casa, en nuestra familia y en nuestros hijos. Sacamos la miel de Dios de lo inmundo. Santo es el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Qué pecado había cometido Sansón? Hermanos, tomaba decisiones que le ordenaban sus propias emociones. A veces nosotros tomamos decisiones que nos ordenan nuestras propias emociones, emociones carnales, emociones, hermano, de la carne, emociones del amor, emociones, hermano, del deseo carnal. Aquí tomamos decisiones porque esta decisión yo la voy a tomar. ¿Y sabes qué haces? Dios se aparta de tu vida porque estás tomando decisiones que a Él no le agradaron. Hermanos, emociones que te llevan a un torrente de errores, a una tormenta de errores, de esos errores finales que cuestan la vida, de esos errores que te apartan del Señor, de gran costo. Te llegas a casar y de repente fracasas a los 6 meses al año. Te lo dijimos bien claro, querida hermana, te lo dijimos bien claro lo que te iba a pasar. Ahora no me vengas a decir que ores por ti para solucionar tu problema. Porque el Señor te dijo que no tomaras decisiones equivocadas. Hermanos, errores que cuestan mucho para nuestra vida. Hermanos, para nosotros y para Dios. Eso afectó mucho la vida de Sansón. Afectó mucho la vida de Sansón. Termino. Empezamos a tomar decisiones en el límite de lo establecido, al filo de la navaja, en un juego peligroso, en un juego que me va a separar de Dios. Y tú vas a decir, en la iglesia yo canto y alabo a Dios, pero Dios ya no está contigo, porque Dios ha visto el pecado que has cometido. Porque Dios ha visto las pequeñas fallas que has tenido, que Él no te ha mandado. Jugamos en el filo de la navaja. Querida amiga que me está escuchando en esta hora, Dios le bendiga en este día. Si este programa llenó su corazón en esta tarde de la palabra de Dios, yo le invito en esta hora que tenga votos con el Señor, que renueve votos con el Señor, que vuelva al camino del Señor, que deje de apartarse del camino de Dios, vuelva usted a las cosas de Dios, vuelva con su pastor, vuelva con su iglesia y usted sea un fiel siervo de Dios, sea un siervo de Elohim, un siervo de Elohim, un siervo de Elohim. Yo le invito a que confiese en esta tarde con su boca la oración de confesión en este día. Repita conmigo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que Dios lo levantó de los muertos, Padre, y confieso con mi boca para salvación y creo con el corazón para justicia. En esta hora, Padre, me arrepiento de todas las malas decisiones y los errores que he cometido en toda mi vida, que han apartado mi condición inicial de un buen cristiano, de un buen creyente, del camino de Dios. Mi corazón se ha enfriado, mi corazón parece alejado de Dios, pero hoy me arrepiento, Padre, y quiero volver, Señor, a la condición inicial cuando yo inicié en la iglesia.
Querido amiga, querida amiga, si ha hecho esta oración, que el Señor le bendiga en esta noche y que usted reciba la salvación eterna en su vida. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima amigos y amigos que nos están viendo. Denle like si le gustó este programa. Comparta con alguien que está tomando decisiones equivocadas en los jóvenes, en las señoritas, en los jóvenes de la casa, en los niños, Padre, o en los adultos. Comparta con alguien que está tomando decisiones de drogadicción, de borrachera, de desvío, de sexo libre. Comparta con esas personas jóvenes que están tomando malas decisiones y que vuelvan al camino de Dios. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta la próxima. Dios les bendiga.